Hola, Mr. Horror Story. Me gustaría mantener el anonimato en esta historia. Yo trabajé como velador en el cementerio de la Chacarita durante casi 5 años. Empecé en el año 2013, cuando tenía 30 y pocos, buscando cualquier trabajo estable. No me asustaba la idea de estar rodeado de tumbas. De hecho, me parecía un lugar tranquilo comparado con otros empleos que había tenido. Me tocaban turnos de noche, generalmente de 10 a 6 de la mañana. El silencio, la bruma y el eco de los pasos eran parte del paisaje, y con el tiempo uno se acostumbra, o al menos eso es lo que creía. Mi rutina era sencilla: hacía ronda por los sectores asignados, controlaba que no hubiera intrusos, revisaba que las luces funcionaran y a veces me quedaba en la garita tomando mate con los otros 2 veladores que hacían el turno. Pero aquella noche, la del 12 de junio del año 2016, me tocó solo. Uno de mis compañeros pidió licencia porque la madre estaba internada y el otro llamó enfermo. El supervisor me dijo que si quería podía quedarme solo y que me iba a pagar el doble. Obviamente que acepté, pero fue un error. Esa noche hacía un frío que calaba los huesos. Llevaba puesto un abrigo bastante grueso, bufanda, gorro, y aún así sentía el aire helado meterse por las mangas. El cielo estaba encapotado, sin luna ni estrellas, y las luces del cementerio parecían más débil de lo normal. La neblina se pegaba al suelo, haciendo que las lápidas se vieran borrosas a lo lejos. Recuerdo que al empezar el turno, cerca de las 10:15 de la noche, hice mi primer ronda por el sector antiguo, donde estaban las bóvedas más viejas, algunas hasta del siglo XIX. Ese lugar siempre me dio respeto, no miedo, pero sí una sensación de estar vigilado. Es una de las áreas con pasillo estrecho, esculturas de ángeles medio rotos y puertas de hierro que chirrean cuando pasa el viento. A eso de las 11 de la noche ya había recorrido casi todo el sector, cuando escuché lo que me pareció un golpe metálico, como si hubieran encerrado una reja de golpe. Pensé que podía ser un gato o alguien que se había metido a dormir entre los panteones, algo que pasaba a veces. Fui hacia donde creí que había venido el ruido, apuntando con mi linterna. Todo parecía normal hasta que llegué al frente de una bóveda vieja con la puerta entreabierta. Era una bóveda grande, con el nombre Familia Arregui grabado arriba. Nunca había notado nada raro en ella. Me acerqué y empujé la puerta de hierro, que se abrió con un quejido oxidado. Alumbré adentro. Había 3 nichos sellados y una mesa de mármol en el medio, con flores secas y velas gastadas. Pero lo que me llamó la atención fue el olor. No era el típico olor a humedad ni a flores marchitas. Era un olor agrio, fuerte, como de carne podrida. No debía oler así. Los cuerpos ahí están sellados hacía décadas. Cerré la puerta y seguí caminando, diciéndome que sería alguna rata muerta, nada más. Volví a la garita y me preparé el mate. A eso de la medianoche, la neblina se había espesado tanto que apenas se veía a unos metros, y el silencio era total. Solo se interrumpía por el ruido del tic-tac del reloj y el zumbido de las luces del pasillo. Tenía una radio portátil vieja, de esas que usan los serenos para comunicarse con el guardia del portón principal, pero esa noche estaba todo muerto, ni un llamado ni un ruido, hasta que la radio hizo un crack seco y se escuchó un murmullo. Al principio pensé que era interferencia, pero luego entre los ruidos distinguí algo parecido a una voz débil, como de una mujer. Repetía algo. No entendía bien qué es lo que quería decir, pero juraría que escuché la palabra frío. ¿Quién habla?, dije al micrófono. ¿Portón principal? Nada. Solo ese murmullo un poco más claro.
como si alguien hablara desde el fondo del cementerio. Tengo frío. Me quedé inmóvil, la radio en la mano. Apreté el botón otra vez. ¿Quién es? El murmullo se cortó. Silencio total. Apagué la radio pensando que podría ser una falla. A veces las frecuencias agarraban señales de patrulleros o ambulancias. Pero igual, algo me había puesto nervioso. Decidí salir otra vez a dar una vuelta para despejar la cabeza. Tomé la linterna y caminé hacia la avenida principal del cementerio. El vapor de mi respiración se mezclaba con la neblina. Al pasar frente a los nichos del sector nuevo, me pareció ver algo moverse más adelante. Una sombra que cruzó de un lado a otro. Me detuve. «¡Hola!», llamé. «¿Hay alguien ahí?». No recibí ninguna respuesta. Seguí caminando despacio, iluminando el suelo. Fue entonces que vi las huellas. Eran marca fresca, como de pie descalzo, sobre el camino húmedo. Iban en dirección al sector antiguo donde estaba la bóveda de los Arregui. En ese momento sentí que algo no estaba bien. No me gusta exagerar, pero sentí, de verdad. El aire se volvió más frío y la linterna perdió fuerza y mis pasos sonaban demasiado fuertes, como si alguien me intimara de atrás. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. Seguí las huellas hasta llegar otra vez a la bóveda. La puerta, que antes había dejado cerrada, estaba abierta de par en par. «¡Basta!», murmuré en voz alta, intentando darme valor. «Si hay alguien, salga ya». Entré con la linterna en alto. La mesa de mármol seguía ahí, pero ahora había una vela encendida. Una sola, prendida, con la llama quieta, como si no hubiera viento. Y justo debajo, en la superficie blanca, había dibujada una cruz con ceniza. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No sabía qué pensar. Busqué a ver si alguien se escondía ahí adentro, pero no había nadie. Tomé la vela y la apagué. Cuando salí cerré la puerta con fuerza, le puse el candado que siempre llevaba en el cinturón y marqué en mi libreta que el lugar debía revisarse al día siguiente. De vuelta en la garita, ya eran las 2:30 de la mañana. No podía dejar de pensar en lo que había visto, el olor, la voz en la radio, las huellas y la vela. Intentaba buscar una explicación lógica. ¿Alguien se metió? ¿Es una broma? ¿Un intruso? Pero había algo que en mi cabeza no cerraba. Me encendí un pucho y miré por la ventana. Fue ahí que la vi. Una figura blanca parada entre las lápidas del sector 2, a unos 50 metros, apenas visible entre la niebla. Al principio creí que era una estatua, pero luego se movió. Di un paso y otro. Venía en mi dirección. Me quedé quieto sin respirar. La figura era alta, vestida con algo que parecía una bata o como un camisón. Tenía el cabello oscuro, largo, pegado al rostro. Caminaba despacio y sin hacer ruido. Apagué la linterna sin saber por qué y solo miré. Cuando llegó a unos 10 metros, levantó la cabeza. La cara... No sabría describirla bien, porque la niebla la tapaba, pero juraría que no tenía ojos, solo como 2 manchas oscuras donde debían estar ahí los ojos. Yo me quedé paralizado. En mi vida vi algo así. Y entonces, para hacerlo más terrorífico, la radio volvió a sonar con el mismo murmullo de antes. Tengo frío. Salí corriendo. No me importó nada, ni el protocolo, ni la linterna que dejé tirada. Corrí hasta la oficina principal, a unos 200 metros, y me encerré adentro. Pasé el resto de la noche sin moverme, sentado junto al teléfono, con el corazón latiendo, pero en la garganta lo tenía, se lo juro. A las 6, cuando llegó el relevo, salí pálido. No dije nada, solo pedí que revisaran las cámaras. Esa tarde, el supervisor me llamó a su oficina. Me dijo que las cámaras del sector antiguo no habían grabado nada entre la medianoche y las 3. Se habían apagado por una falla eléctrica
justo en ese lapso. ¿Coincidencia? No lo sé. Y que por cierto, uno de los encargados de mantenimiento había revisado la bóveda de los Arregui según el registro. Esa bóveda estaba vacía hacía más de 30 años. Los restos de la familia habían sido trasladados al panteón central. ¿Y las flores secas? ¿Y la mesa?, le pregunté. No hay nada de eso. ¿Qué me dices? Me respondió encima serio. Solo un espacio vacío. Yo, se lo juro y no tengo por qué mentir, juro haberla visto y aún tengo en mi libreta el candado con el número que le puse esa noche. Obviamente, renuncié a la semana después. Nunca volví a pisar el cementerio de la Chacarita, pero cada invierno, cuando el aire se vuelve espeso y el viento sopla del oeste, a veces me despierto con esa voz en la cabeza. No sueño con la cara ni con las tumbas, solo con la mujer parada entre la niebla, repitiendo en susurros: tengo frío.